Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sean todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Empezamos este nuevo episodio con el tema de volver a Cristo Jesús en el centro, la centricidad de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que en este tiempo que nos está tocando a nosotros vivir, nos están quedando en el centro que es Jesús. Esto de Cristo céntrico no es nuevo, es algo que ya se viene de tiempo atrás. Es lo que la Reforma Protestante hizo en su momento. Volver a Cristo, a volver a todo lo que viene en la palabra. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Él. Todo es acerca de Él. Entonces, en el tiempo pasado, la Reforma lo que hizo fue eso, porque ya empezaban a dogmas y cosas aparte que no venían en la Escritura, y se desviaban esa vista a hacer, por ejemplo, oraciones a vírgenes o oraciones a santos o a imágenes, o tenían otro tipo de rituales. Pero hoy en nuestros días lo que estamos viendo es que ya no se va la mirada no solamente a eso, sino también se está yendo a hombres, a pastores, a predicadores aquí por medio de internet, por redes sociales, a hermanos, personas que se dicen llamar hermanos pero son líderes. Entonces, todo eso se está convirtiendo en idolatría. Se está desviando la mirada hacia una persona, una denominación o un grupo. Ok, recordando que nadie tiene la exclusividad de nada ni de nadie. Y solamente nuestro Señor Jesús tiene la verdad en su palabra. Y esta verdad es revelada por medio del Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa seguridad que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Vamos a tratar de plantear un poquito esta charla, de ver también por qué se producen las divisiones, ver cuál es el carácter realmente de nuestro Señor Jesús para poder identificar a las personas, ver cómo es la unión de nuestro Señor con su iglesia, que la iglesia somos nosotros. Cada persona, cada hijo es la iglesia. Él hace su iglesia, la obra es de Él. Y vamos cuestionándonos ya de entrada a esto. Hay obras, estamos hechos, cuando nacemos de nuevo del Espíritu Santo, estamos hechos para buenas obras. Pero esas buenas obras son las que el Espíritu pone en nosotros, las que de antemano predestinó para hacerlas, no las que uno se quiera inventar o hacer en la carne, como para sobresalir, llamar la atención, conseguir adeptos. No, son las obras que el Espíritu te guía a hacer. Y nos vamos a preguntar, ¿estamos enamorados? Eso es una cuestión muy personal para saber en dónde estamos parados. ¿Estamos enamorados de la obra? O sea, del trabajo que hacemos. O sea, ¿nos gusta? ¿Por qué nos gusta? Eso nos lo tenemos que preguntar. Cuando estamos en una congregación, en una denominación, en un grupo, ¿amamos la palabra? ¿O estamos acostumbrados a estar escuchando al líder hablar la palabra? Si en caso de que él no estuviera presente, nosotros seguiríamos en esa congregación, en ese grupo. ¿En dónde está nuestra mirada? Y vamos a desarrollar un poquito. La obra. La obra no es de nosotros. La obra es de nuestro Señor Jesús. Si la obra exalta a hombres, inmediatamente esa obra no procede del Espíritu. Toda obra es para exaltar a Cristo Jesús.
el hombre queda prácticamente incógnito, o sea, no hay importancia del hombre. ¿Por qué? Porque esa obra es de nuestro Señor Jesús. Y esas son las buenas obras que Él prepara de antemano. Las obras que nosotros inventamos por nuestra carnalidad son trapos de inmundicia. Esos no tienen ningún valor, no tienen ninguna. Por ahí he escuchado que de repente dicen, vayan y llenen su lámpara con las de aceite, con buenas obras. No hacen a las personas que sean dependientes de obras, sabiendo que la salvación es por mera gracia. Se desvían tanto de la palabra, de Cristo céntrico, de Jesús en el centro, la mirada puesta siempre en Cristo Jesús, porque ninguna obra que hagas te va a salvar, es por pura misericordia, por pura gracia de Él. Todo el corazón humano, cuando entendamos la naturaleza en la que estamos, nuestro corazón tiene la tendencia de hacer siempre el mal. Vivimos en el árbol del fruto del bien y del mal. Hay obras buenas y obras malas. Todo se clasifica así. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Entonces, la apariencia de los hombres tratan de hacer las cosas bien para decir ante los demás, estoy bien. Pero vuelven al bien y el mal, el árbol del bien y del mal, no se van al árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo Jesús. Todas esas obras que se hacen vienen de Jesús. Jesús es el autor de esas obras. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y por razón humano no es compatible con la grandeza, con la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces tengamos muy en cuenta de eso. No hagamos obras pensando en que le estamos ayudando a Dios. No le estamos ayudando a Dios. Él no nos pide eso. Él nos pide que nos vaciemos para que Él pueda actuar en nosotros. No que nosotros hagamos por nuestra propia idea o nuestra propia convicción de decir esto es lo que está bien o esto es lo que está mal. Ahí ya quedaríamos fuera de la guianza del Espíritu Santo. Siguiente punto. Nuestro Señor Jesús llama a la unidad. No hay derecho reservado sobre ninguna acción ni sobre ninguna persona. Ninguna tiene un derecho reservado. Todos somos hermanos y la cabeza es nuestro Señor Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Todos somos miembros de ese cuerpo, de nuestro Señor Jesús. Entonces, en un momento, sentirse mayor que ninguno. La humildad, que esa es una de los frutos del Espíritu Santo que nuestro Señor nos da. Ese Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando nacemos de nuevo es el que nos va transformando poquito a poquito y nos va cambiando. Entonces, cuando tenemos el Espíritu, somos llamados a unidad y paz, no a contiendas ni a peleas, no a estar criticando a las personas, no a estar poniéndoles el dedo. Hay que actuar con paciencia y benignidad, porque así como a Pablo de Tarso, cuando él era perseguidor de los cristianos, le llegó su momento en el camino a Damasco, cuando nuestro Señor se le presentó, le abrió los ojos. Esas personas que entran en debates no tienen la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en eso, porque todos estamos propensos a eso, a querer tener la razón. El ser humano es eso, es la carne que dice, yo tengo la razón y esto es mi razón. Y es como decir, no quiero dar mi brazo a torcer. Eso es una cosa muy carnal. Entonces estamos alimentando a la carne y no al espíritu. En las congregaciones siempre ha habido divisiones. Podemos ver un ejemplo muy claro con los apóstoles que llegaban y decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Desde ahí fíjense cómo ya era la división. Pero ahora, por la gracia del Espíritu Santo, nosotros podemos entender que hay una sola iglesia. Es una iglesia que no se puede ver, es una iglesia espiritual, no es una denominación, no es un nombre. Por ahí dicen, esta es la única y la verdadera. Otros dicen, no, esta es la viva, o estos son
los de misericordia, estos son de la verdad, estos son de... Hay de tantas cosas, pero hay una sola verdadera. Y no estoy hablando en ecumenismo, estoy hablando que es una sola guiada por el Espíritu Santo y unida, porque somos su cuerpo. Si vemos el ecumenismo, es lo que el diablo quiere imitar. El diablo es un imitador, no es creador. Quiere imitar la unidad, que es una sola iglesia en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es el centro y no hay más. Ok, pasamos a otro punto. Hablando un poquito más de jerarquías. Jerarquías significa autoridad que rige el orden doctrinal, en un orden social o en un orden espiritual. ¿Qué pasa ahora en día? Pues las congregaciones virtuales como físicas hacen esto. ¿Por qué hacen esto? Por desconocimiento del Espíritu Santo y por quererse exaltar a ellos mismos. Nuestro Señor Jesús es la cabeza, solamente la cabeza. Nosotros somos hermanos, que somos miembros de un mismo cuerpo con diferentes funciones para que haya una organización correcta, pero el poder hablar de tú a tú con mi hermano, no el tenerle hasta miedo o terror en expresar lo que yo siento a un hermano, a un líder o a alguien que se ha puesto superior a ti. Y más aún, cuando llega el que se puso superior a ti y manda a ser superior a otro sobre ti, esas son las jerarquías que son puramente carnal. Tengan mucho cuidado porque eso es control y manipulación. En la iglesia de nuestro Señor Jesús, que estamos hablando, la iglesia espiritual no se rige como una oficina, no se rige como lo hace el gobierno terrenal. Es todo espiritual, en el cual todos nos respetamos y respetamos la posición de cada uno con un diálogo fluido y en amor, echando fuera todo temor, miedo y peor aún, se ve hasta como al líder supremo, al que se proclamó líder supremo o al que está arriba, se le da la razón en todo y se rodea de puras personas que le van a dar la razón. ¿Para qué? Para él continuar en ese poder, que ya es una trampa. Nadie de su congregación, de su grupo, de su ministerio se atreve ni siquiera a hablarle y decirle las cosas de frente. ¿Por qué? Porque ya está bajo un dominio y un control total de esas masas. Cuando esas personas ya tienen miedo en expresar realmente su sentir, ya están siendo dominadas. Reflexionemos mucho a nosotros mismos. Tenemos la libertad de expresar realmente mi sentir hacia el lugar en donde me encuentro, o estoy pensando qué va a decir esa persona o ese grupo de personas de mí. Otro punto que hacen, espías. Cuando te ponen espías de qué haces, qué no haces, a quién ayudas, a quién no ayudas, qué predicas, qué no predicas, se anula la libertad del Espíritu Santo. Control y manipulación. Esos son organizaciones humanas, no son organizaciones del Espíritu. Otra cosa que se nota en esas organizaciones para exaltarse, cuando alguien habla algo contrario a lo que se está diciendo, y se habla como para un debate sano, poner las cosas sobre la mesa, inmediatamente le dicen como a Jesús le dijo, le dijeron los fariseos, demonio tienes, y señalan a esa persona. Entonces, a la hora de señalar a esa persona, los demás ven cómo es el ataque hacia esa persona porque se atrevió a expresar su sentir. Inmediatamente, ¿qué sucede? Pues las demás personas van a quedar mudas, no van a poder hablar, no van a poder expresarse porque vieron cómo se le trató al que se expresó. Y se cumple la palabra. Igual que fariseos, sepulcros blanqueados, que cuando vieron a nuestro Señor Jesús le dijeron, demonio tienes, porque no les gustó lo que les dijo.
yéndonos desde el entendimiento que toda la humanidad está muerta, o sea, toda la humanidad, desde la caída de Adán, todas están muertas. Todos, o sea, no hay uno solo bueno, y lo dice la Escritura. Entonces, en base a eso, no podemos ni compararnos ni juzgar a nadie, porque todos estamos en el mismo, solamente Cristo Jesús, que fue el que vino a dar vida a los muertos mediante su espíritu y el derramamiento de su sangre. Ahí fue donde nosotros, por su misericordia, no por nuestras obras, no porque Él conoce mi corazón, no, Él conoce el corazón humano que es mentiroso. Entonces, no por eso, sino por su misericordia. Entonces, Él vino y nos dijo, todo lo que es de la voluntad del Padre, eso es lo que yo hago. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que el Padre quiere, no lo que nosotros queramos. Dar nuestra voluntad al Padre para que Él sea nuestra guía. Él vino a hacer lo que el Padre dijo, a someterse para mostrarnos cómo nos debemos de someter al Padre, no queriendo luchar, sino ceder a Él, porque hay una lucha interna entre el alma carnal y el espíritu que habita en nosotros. Entonces, el Hijo solamente puede hacer la voluntad del Padre. Si de repente por ahí se encuentran que están predicando, pero lo hacen no porque el Espíritu los guíe, porque no es por esa necesidad de que si no lo hablo, siento que necesito compartirlo, es algo que te impulsa a hacerlo. No, pueden hablar que porque quiero tener más suscriptores, porque tengo que tener más seguidores, porque ya tengo muchos videos, porque los tengo es como un vicio, las tienen cautivas a las personas. Cautivas en el sentido de que diario los tienen que estar escuchando, diario los tienen que estar viendo. O sea, en lugar de tener comunión con el Espíritu Santo, tienen comunión con predicadores de redes sociales. Tenemos que tener ojo para no caer en ese tipo, que es muy fácil porque es un engaño muy sutil, es un engaño muy tenue, no se da uno cuenta porque uno piensa que estás atendiendo a la voz de nuestro Señor Jesús sin saber que es una trampa en la cual te pueden desviar completamente de la mirada que se ve con Cristo Jesús. Entonces, teniendo esto presente, que nuestro Señor pone el querer como el hacer, entonces nuestro Señor es el que va a decir qué hacer y qué no hacer. Y si se hizo, fue gracias a Él. Por eso siempre se le da la gloria y la honra a Él. ¿Ok? Los inmaduros los domina la carne. Eso es una manifestación inmediatamente. Entonces, vamos a ver, los frutos del Espíritu Santo, que aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta quién tiene el Espíritu Santo y quién está en camino. Cada uno de nosotros nos vamos a ir analizando, porque es un poquito y un caminar, y cuando pasen situaciones en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser conscientes de esto para poder crecer. No echarle la culpa a los demonios, no estar diciendo, ay, me enojé, no, pues es que me llegó un demonio de ira, ay, no, es que me está molestando un espíritu de violencia. No, ahí al estarle echando la culpa a demonios y espíritus inmundos, no te hace responsable de lo que tú eres, tus propias concupiscencias, y no matas la carne. Entonces vamos a ver cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo. Los 9 frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5, 22 al 23, que todo esto no es que sean 9 diferentes, sino que con el Espíritu Santo todo esto se va forjando dentro de cada uno de nosotros, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, fe, humildad, mansedumbre y dominio propio. Cada una de estas es cuando nuestro Señor Jesús nos decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque te pueden dar una imagen en pantalla, en red social, a distancia, siendo que en persona y en privado se comportan de otra manera. Al identificar exactamente eso, esto es lo que se manifiesta si el espíritu está manejándolos a ellos o es su carne lo que está manejando en ellos. Vamos a por ejemplo, del amor.
El amor es la base. Todo el que ama a Dios también debe amar a su prójimo. El amor no te va a insultar, no te va a rebajar, no te va a poder, no te va a poner apodos, no te va a nada. O sea, el amor al prójimo es uno de los principales mandamientos que nos dio nuestro Señor Jesús, que dijo que en eso se resumían todos. La ley y los mandamientos se resumen en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Otra característica, el gozo. Vámonos a Nehemías 8:10. Dice así: el gozo del Señor es la fortaleza de los que creen en Dios y confían en sus promesas. Nosotros ya sabemos eso. Entonces vamos a tener alegría y gozo. La paz es otro fruto que no se puede ocultar, que es la paz que nos dejó Jesús. La paz les dejo, mi paz os doy, y no las doy como la de este mundo. No se angustien ni se acuerden, siempre es para enfrente, nunca para atrás, porque tenemos la paz dentro. Eso viene en Juan 14:27. La paciencia. Entonces, la paciencia, aquí tenemos que irla. Todos estos se van perfeccionando conforme va pasando el tiempo. Pero si vemos hermanos que, por ejemplo, han nacido en otra denominación, en otros dogmas, pero son hijos de Dios, porque nosotros no lo sabemos. Volvemos, la iglesia verdadera es la iglesia espiritual. Nosotros pacientemente debemos de escucharlos y tratarles de llegar con amor a compartir la palabra, para que después la revelación sea por medio del Espíritu, porque nosotros no somos los que lo hacemos. Simplemente llevar un diálogo en el cual haya paciencia y amor. En la multitud, en los debates sanos es donde se crece, es donde hay el crecimiento. No es el de que yo tengo la razón, yo tengo la razón, a mí se me fue revelado esto y yo estoy sin mi brazo a torcer, y yo, eso no. Esa es otra cosa también muy importante. Acá en México, donde yo radico, hay personalidades que nosotros les decimos personalidades del yo-yo. El yo-yo es un juguete acá que juegan los niños, que sube y baja. Ese sube y baja, generalmente cuando platicas con una persona que nada más te pone: yo hice esto, yo caminé esto, vamos a aplicarlo a la palabra, yo ya leí la Biblia tantas veces, yo he dado misericordia a tantas personas, yo me he preparado, yo tengo títulos, yo tengo todo yo. Ahí, ¿quién está resaltando? ¿Cristo o el humano o la persona? Ahí está dirigido hacia la carnalidad, no hacia Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que tiene que resaltar siempre. Debe de haber amabilidad y benignidad. Timoteo 2 de Timoteo 2:24 dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Esa es una cosa bien bonita. Cristo es inofendible. Cristo es inofendible. Eso lo tenemos que meditar. Medítenlo en sus corazones. No quiero hacer muy largo este podcast, pero va. El 6, la bondad. En Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos uno con los otros y perdonarse mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es básico. Nosotros debemos entender al hermano, a la persona con el que estamos, de que desde una vista que de todos somos imperfectos y que todos estamos en este caminar. No debemos de juzgarlos, no debemos. Ellos tienen su camino, nosotros tenemos nuestro camino. No engancharse ni en pleitos ni en contiendas. Nuestro Señor, a su tiempo, como Él es el que siembra, Él también viene a hacer la poda. Recuerden, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos dan frutos, y a la hora de que no se dé frutos, que es el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, haciendo bondad, fidelidad, amabilidad, todo eso, al final viene la siega. Entonces, los que no dan frutos, que estos son los frutos del Espíritu, no las personas a las cuales le predican, porque dicen: no, yo le prediqué a esta persona y lo convertí y es mi fruto, es mi discípulo o es mío porque yo le prediqué y él se convirtió.
algo así de loco en sus pensamientos. No, todos esos le pertenecen a Cristo Jesús, a nosotros no nos pertenecen. Y no es por tus palabras o por mis palabras que se convirtió, fue por la misericordia de nuestro Señor Jesús que tocó su corazón. Nosotros no tenemos nada que ver. Él es el que siembra. Nosotros simplemente somos sus siervos que escuchamos su voz y hablamos cuando debemos de hablar, callamos cuando debemos de callar y nos dejamos usar por Él. Pero no es nuestro fruto. Nuestros frutos es en nuestra persona, en nosotros mismos. 8, humildad y mansedumbre. Definitivamente, si no tenemos humildad, como dicen las aventuranzas, ¿de quién es el reino de los cielos? De los humildes, porque los humildes son los que buscan a nuestro Señor Jesús, los humildes en espíritu. Dice Mateo 11:29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. El crecimiento espiritual depende de un corazón humilde. Y por último, el dominio propio. El dominio propio es el que domina la carne. ¿Ni cómo lo vamos a dominar? Llenándonos cada día más de Espíritu Santo, orando, estando en comunión con Él, pidiéndole dominar esa carne que viene en Gálatas 5:16 nos manda a andar en el Espíritu. Entonces, al andar en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos malos de la carne y vamos a estar más fortalecidos. Es como hacer ejercicio. Tú vas a hacer ejercicio todos los días, vas a estar fuerte de tu cuerpo. ¿Cómo? Aplicando en el Espíritu. Todos los días andar en el Espíritu, vas a estar fuerte y la carne se va a debilitar. Así es lo mismo. Tus músculos se fortalecen y todos los vicios que tenías se quedan atrás. El dominio propio es una señal de la fortaleza del Señor en nosotros. Y al obedecer a Dios, cuando los deseos carnales intentan llevarnos por otro camino, no los demonios, nuestras concupiscencias, y hacernos responsables, por favor, de cada uno de nuestros actos. Entonces, voy a cerrar nada más con este proverbio que dice, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Gracias por escuchar este episodio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así como comenzamos el episodio, lo terminamos. Nos llevamos mucho que reflexionar, mucho que analizarnos, no dejarnos mover de la roca. Y recordemos que también tenemos un llamamiento. Ese llamamiento es que está en la carta primera de Pedro, en el capítulo 1, del 16 al 19, que nos dice, seamos santos porque yo soy santo. Y ahora sabemos que toda obra buena viene del Padre, por eso podemos serlo, porque todo lo que es guianza del Espíritu Santo lo satisface a Él, y eso es lo que da la santidad, no por nuestro corazón, sabiendo que nosotros somos corruptibles y Él es el único que es perfecto, y tuvo que venir a hacer un sacrificio tan grande como el que hizo para nosotros poder ser santos como Él es santo. Esforcémonos y seamos valientes, sigamos adelante. Todo la gloria, el honor por siempre y para el único, nuestro Señor Jesús de Nazaret, el alfa y el omega, el principio y el fin. Hasta la próxima.